Hola a todos. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que cada vez vemos más en las democracias actuales, los pactos entre gobiernos y grupos radicales, y sobre todo, cuál es el precio que se acaba pagando por ellos. Es algo que está ahí en las noticias, en los debates, es un hecho. Antes era algo excepcional, casi impensable. Ahora, sin embargo, parece que se ha normalizado, que es una herramienta más en la caja de la política. Y aquí, claro, es donde surge la gran pregunta. La versión que nos suelen contar es que esto es un signo de madurez, de tolerancia, de saber dialogar. Pero, ¿es realmente así? ¿O por el contrario lo que revela es una vulnerabilidad, una grieta que podría estar debilitando los propios cimientos de la democracia? Vamos a meternos de lleno en esa versión oficial. Se suelen presentar estas negociaciones como algo bueno, como un acto casi heroico. Pero en este análisis vamos a rascar un poco esa superficie para ver si hay algo más, una dinámica quizá más compleja y preocupante. Pero bueno, para poder entender todo este puzzle, lo primero es lo primero. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos radicalismo? Porque no es un concepto único y sus diferentes caras son la clave de todo. Fijaos qué interesante esta distinción. Por un lado está el radicalismo ideológico, el clásico, que quiere cambiar el sistema a través de las ideas. Luego el estratégico, que lo que busca es bloquear y presionar. Y por último el que es fundamental para este análisis, el emocional. Este no va de políticas, va de sentimientos. Su moneda de cambio es el miedo, la humillación, la esperanza. Su campo de juego son las emociones. Vale, pasemos ahora a la negociación en sí misma, porque esto no suele ser una charla entre iguales ni mucho menos. Es como si el tablero de juego estuviera inclinado desde el principio. Y esta imagen lo explica a la perfección. Hay un desequilibrio total. Mientras el gobierno, por definición, busca que el sistema siga funcionando, que haya estabilidad, la otra parte busca justo lo contrario, alterar las reglas, romper la baraja. Y claro, en esa dinámica, el que está dispuesto a romper el marco siempre parte con cierta ventaja táctica. Y con esta asimetría en mente, llegamos a la gran falacia comunicativa. Vamos a ver cómo una posición que en realidad es de debilidad se empaqueta y se vende como si fuera un signo de fortaleza. El marketing político aquí es clave, y se apoya en tres pilares psicológicos muy eficaces. El primero, el prestigio moral del diálogo. Es que queda muy bien, ¿no? Sentarse a hablar siempre se vende como algo responsable. Segundo, el tirón emocional de la reconciliación. La idea de tender puentes, simbólicamente, es potentísima. Y tercero, la tendencia de los medios a preferir el consenso. A menudo se valora más la foto del acuerdo que lo que de verdad se ha acordado. Así que, al final, el punto central es este. Esa narrativa oficial es, en el fondo, falsa. Ceder por pura supervivencia en el Parlamento o porque te están chantajeando no es una demostración de fuerza. En realidad, es todo lo contrario. Es un síntoma claro de vulnerabilidad. Y esto nos lleva directamente al motor que está detrás de todo, a ese mecanismo oculto que lo mueve todo, y que en el material de origen se define como el triángulo tóxico. Para entender este triángulo hay que conocer este concepto, la gobernanza emocional. Se trata de un estilo de hacer política en el que los sentimientos se convierten en la principal herramienta para que las decisiones parezcan legítimas. ¿Por qué? Porque los mensajes emocionales movilizan más, polarizan mejor y, sobre todo, exigen pensar menos. Y aquí lo tenemos, el ciclo que se alimenta a sí mismo. Primer paso, el gobierno hace concesiones a grupos radicales porque simplemente las necesita para sobrevivir. Segundo paso, esas concesiones se envuelven en una historia muy emotiva para justificarlas. Y tercer paso, se usa toda la maquinaria de propaganda del gobierno para repetir esa historia una y otra vez y acallar cualquier crítica. Esta cita del texto original es que lo clava. La emoción desplaza el argumento y el relato desplaza el procedimiento. Dicho de otro modo, se anula el debate racional, se sustituye por un cuento bien contado, muy cargado de sentimiento. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos de este mecanismo a largo plazo? ¿Cuál es el precio real que se paga? Pues el primer efecto es bastante obvio. Se premia ser radical. Si otros grupos ven que las tácticas de presión y de bloqueo dan frutos, consiguen cosas, la tentación de hacer lo mismo es enorme. La radicalidad se convierte de pronto en una estrategia rentable. Segundo efecto. El espacio para la moderación, para el acuerdo sensato, se va haciendo cada vez más y más pequeño. Todo el debate se desplaza hacia los extremos emocionales y el centro simplemente se evapora. La política deja de ser un espacio para debatir ideas y se convierte en una especie de guerra moral. El que piensa distinto ya no es un adversario, es el enemigo, alguien moralmente inferior. Este fenómeno se conoce como polarización afectiva, la política reducida a un nosotros contra ellos puramente sentimental.
Y por último, el efecto más devastador de todos. Cuando la gente percibe que esa historia heroica que le cuentan desde el poder no encaja para nada con la realidad de las concesiones, se siente manipulada. Y esa desconfianza va minando poco a poco la fe en las instituciones y en la propia democracia. Pero bueno, no todo es pesimismo. El análisis también propone soluciones, antídotos. Habla de negociar, sí, pero con límites claros y públicos, de que la comunicación del Estado sea para informar, no para hacer propaganda, y de una educación cívica fuerte que nos dé herramientas a todos para defender el sistema. Y con esto llegamos a la gran conclusión de todo este análisis. La verdadera fortaleza de una democracia no está en su capacidad para ceder y ceder ante la presión. Está en su capacidad para saber poner límites, para dialogar, sí, pero sin renunciar a sus principios fundamentales. Y terminamos con una pregunta que queda en el aire para la reflexión. Cuando la gestión de las emociones le gana la partida al debate racional, cuando la política se convierte, en esencia, en puro marketing emocional, a largo plazo, ¿quién acaba pagando la factura?